¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto no es Cócteles Populares. Hoy vamos a hacer una categoría nueva que va a depender de ustedes. Me la estuvieron pidiendo un montón, pero ahora quiero ver si es verdad. Va a depender de ustedes si esta categoría se queda en el canal o no. Vamos a hacer trucos de bartender para aficionados o profesionales. La idea es enseñarte trucos sencillos que hagan que tu servicio se embellezca. Es decir, la idea es con pequeños movimientos, con pequeñas técnicas, te voy a enseñar a darle a tu servicio, a tu estética, pues mucha más visibilidad, que a fin de cuentas es la idea de un bartender, ¿no? Lucir cuando hace los cócteles y pasarla bien. Así que hoy te voy a enseñar 5 técnicas, no te despegues que lo mejor viene al final. Técnica número 1, movimientos con la bar spoon. Como ustedes ven, las bar spoon tenemos diferentes medidas, próximamente vamos a hacer en el canal de los diferentes tipos de bar spoon y sus utilidades, ¿no? Pero se puso muy de moda a nivel internacional las bar spoon largas, es decir, de 30 a 45 centímetros. Y más la que tienen este contrapeso acá. Que un poco la idea del contrapeso es poder utilizarla y hacer giros que se vean llamativos al momento de sujetarla. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un cóctel y vamos a sujetar la bar spoon. No es lo mismo que agarrarla y simplemente servir, que agarrar la bar spoon y hacer un giro que sea más vistoso. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Nosotros vamos a servir un cóctel, tomamos la bar spoon, giramos y entonces ya queda mucho más estético esto. Por supuesto que mi idea no es complicarte y darte trucos que sean muy difíciles, no tengamos que revolear botellas. En algún momento lo haremos, pero no es la idea hoy. La idea hoy es darte esto sencillo. Entonces, la idea un poco es pasar básicamente la bar spoon aprovechando el contrapeso de un dedo al otro. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que hacer es tratar de girar y aprovechar el contrapeso de la cuchara y pasarla entre los dedos. Básicamente eso. Obviamente que al principio puede que te cueste, pero es simplemente lanzar el contrapeso de un dedo al otro y a medida que ella vaya girando vas a ir metiendo el otro dedo y así sucesivamente. Es la idea. Para hacer este movimiento más largo, lo que nosotros hacemos es básicamente dar un giro, ¿ok? Un giro previo y luego entonces ahí sí pasarla por los dedos. De manera que si tú agarras y haces esto, entonces el giro se hace más largo. Entonces sería sacarla, giramos y giramos. Truco número 2, giros con las cocteleras. No es lo mismo, o sea, tú agarras la coctelera y servir, que tenerlas boca abajo y girarlas al momento de servir. Son tonterías, pero tú las tienes acá y lo puedes hacer de muchas maneras. O sea, lo puedes hacer así, ¿ok? O simplemente las tienes acá y abres. ¿Ves? Pero es un movimiento sencillo. Tú estás así. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿queremos un cóctel? Por supuesto, con todo gusto. Giraste, abriste y serviste. Abrirlas y colocarlas. Es simplemente hacer un giro así. ¿Ok? Y no solamente ahí, sino que también puedes girarla y al momento de agregar el hielo, por ejemplo, agregas el hielo acá y entonces haciendo simplemente un giro hacia arriba, de esta manera, haciendo un giro, lo vas a hacer pero dentro de la coctelera. Es decir, primero practicas así solo. ¿Me explico? La practicas así. Pácata, te muestro de este lado. Pugi, pugi. Cuando ya lo tengas dominado es lo mismo pero en la coctelera. Entonces lo que vas a hacer es, vas a agarrar la coctelera hacia ti para que sea más fácil. Entonces te lo muestro. Abres la coctelera y... Abres la coctelera y... enchusca. Abres la coctelera y... enchusca. Básicamente es aprovechar el contrapeso, así como acá tenemos un contrapeso en la bar spoon, en la coctelera también tenemos un contrapeso, que al momento de nosotros girarla, ella va a caer. Entonces simplemente darle un pequeño giro y ella va a caer. Si lo haces acá, o sea, si lo practicas te sale, pero si lo agarras, a medida que ella gire, tú puedes ir calculando y que ella caiga. ¿Me explico? Entonces ese sería el segundo. El tercero que te voy a enseñar es, una vez que la colocas, le haces este giro, mientras que tú vas haciendo movimientos, ella tiene movilidad y entonces tu servicio empieza a agarrar ese toque más estético. Entonces tú vienes, estás acá, la giraste hacia adentro, le diste una vuelta y empiezas a construir el cóctel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo un servicio que sería simplemente te tapa acá, hielo, agregamos, lo estamos haciendo mucho más vistoso y es la idea. Entonces, luego, cuando nosotros cerremos, te voy a enseñar un cuarto, un plus. Cerramos, tapamos, o sea, sellamos, hacemos que esté bien cerrada las dos cocteleras
vamos a girarla y la puedes girar una sola vez o la puedes girar cuando estés más canchero 2 veces. Una sola vez y 2 veces, ¿ok? Y luego de que la giras, bates, destrabas y sirves. Truco número 3, los líquidos de un vaso al otro, es decir, de un tin a otro. Básicamente la idea es jugar con los líquidos, muy parecido al escanciado, que luego les voy a mostrar también esa técnica del escanciado, pero un poco lo que quiero enseñarles es un pequeño truquito de o sea, lo que te queda de líquido lo viertes de un vaso a otro, entonces se ve como mucho más elegante, mucho más atractivo, como más ágil. Entonces, para darte la referencia, vamos a añadir una sola onza nada más, fíjate. Ahí lo que tiene es una sola onza de líquido más el hielo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí te muestro. Básicamente, cuando tú vamos a poner, aquí tienes el hielo y aquí tienes el líquido que ya lo batiste. Entonces, lo que tú vas a hacer es, vas a tratar de impulsar el líquido hacia arriba y cuando el líquido, o sea, simplemente estirarlo para arriba en línea recta y que caiga. O sea, tú lo que vas a hacer entonces es, impulsas el líquido en línea recta hacia arriba, o sea, que vaya básicamente por el borde del vaso. O sea, es como tirarlo hacia arriba y que salga como en una línea recta. Y una vez que salga en una línea recta, este vaso lo va a estar esperando. Simplemente, o sea, tú lo que haces es hacia arriba y dejas el vaso ahí inmóvil. Obviamente esto no lo vayas a practicar con alcohol. Estamos claros. O sea, esto lo practicas en la ducha de tu casa, cuando te estés bañando, 2 vasos y te pones a practicarlo ahí, que no vayas a botar ningún líquido. ¿Estamos claros? Entonces, te muestro. Bueno, con un poquito menos sería... empieza con media onza, que no sea mucho. Entonces, hacia arriba y cae. Hacia arriba y cae. Obviamente, acá porque estoy explicando, obviamente la idea es que una vez que lo hagas, sea un movimiento coordinado, que cuando el líquido caiga, tú ya tengas el vaso esperando, ¿sí? Entonces, lanzas el líquido y él cae, ¿lo ves? Entonces, ahora te lo voy a mostrar rápido para que lo veas. Terminaste de batir, destapaste tu coctelera, líquido, bueno, vuelta, líquido, ¿no? Truco número 4, te voy a enseñar a hacer cortes. Una vez que termines de batir, destapas la coctelera, ¿sí? Dejas este vaso acá, vamos a suponer que vayas a servir en un copo o en vaso, lo que tú quieras. Colocas el colador, sujetas el colador y el vaso, por supuesto. Cuando vayas a servir, lo que vas a tratar es de abrir el líquido, ¿sí? O sea, vas a tratar de que el líquido corra y que no sea así pegadito, chiquitito, cortito, sino que el líquido corra. Y al final lo que vamos a tratar de hacer es un corte, es decir, cuando ya tú sirvas, te queden los últimos 30 mililitros, lo que vas a hacer es girar el vaso del extremo derecho al extremo izquierdo. Lo que va a girar, es decir, la punta va a estar fija sirviendo, pero la base de la coctelera es la que va a girar del extremo derecho al extremo izquierdo. Es decir, la punta queda fija o la boca y la base es la que gira del izquierdo al derecho. ¿Ok? Entonces te muestro. Sirves arriba, abajo y cuando ya te quede el poquito, cortas. De un extremo al otro, de un extremo al otro. Obviamente con gracia, no es que tipo... no, sí, nadie le va a parecer interesante, ¿no? O con gracia, con carisma, ¿no? Entonces, está sirviendo. ¿Ah? Y ahí entonces pues la gente, wow, qué gran. Sale. Truco número 5 y el más importante, una hermosa coreografía, nada más lindo que hacer una coreografía. Entonces, lo que quiero es que visualices cómo voy a utilizar todas las técnicas que te mostré y quizás alguna más. Y quiero que me la dejes en los comentarios, quizá por segundo, los momentos en los que lo utilicé. La idea siempre es ir coordinando una técnica con otra, que al momento de tu servir pareciera que estés bailando y que el cliente disfrute entonces este servicio contigo. ¿Estamos listos? ¡Let's go!
Muchas gracias por llegar hasta el final. Claramente, gente, o sea, no todos esos parapetos, no es un hotel. Era para mostrarle un poco, o sea, hice un montón de trucos innecesarios. Lo que les quiero decir un poco es que se puede llegar a hacer una coreografía y era lo que quería mostrarles en este video. O sea, que ustedes vean que se puede embellecer un montón de servicios, ¿sí? Obviamente le tiramos un montón de facha y flow y música para darle mayor nivel, ¿no? Pero lo que te quiero dejar como mensaje es que con pequeños trucos, con sencillos movimientos, mira todo lo que puedes embellecer tu servicio. Y además lo disfrutas. ¿Por qué lo disfrutas? Porque no es lo mismo servir ahí un coctelito ahí, que estar tipo como si estuvieses bailando en la barra. Y eso es lo que quiero invitarlos a todos, a que bailen en la barra. Bueno, muchísimas gracias por llegar al final. Si no te suscribiste, suscríbete y no olvides dejarme un comment. Abres la coctelera ahí. Abres la coctelera ahí. Hecho. Abres la coctelera ahí. Truco número 4. Te voy a enseñar a hacer me requedé, amigo. Me requedé.